Señorías, ocupen sus escaños. Se abre la sesión. Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes y, en concreto, con el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Fomento. Silencio, señorías. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Señorías, hoy presento ante esta Cámara, para someterlo a su convalidación, el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre. Mediante este Real Decreto Ley, el Gobierno adopta las primeras reformas necesarias para comenzar lo que será o debe ser un giro fundamental en la política de vivienda. Con ello daremos una primera respuesta a las cuestiones más urgentes derivadas de la falta de una política de vivienda en los últimos años, donde se redujeron las ayudas y los fondos destinados a vivienda. Hubo una desregularización del mercado que provocó la desprotección del inquilino. Se produjo la sucesiva privatización del stock de viviendas públicas, de manera que solo el 2,5% del parque en nuestro país es vivienda social. Y además se produjo una inacción legislativa y el entorpecimiento de las iniciativas en el ámbito autonómico. La reforma en materia de alquiler, impulsada y acometida por el Gobierno anterior, en 2013, en la práctica supuso no incrementar sustancialmente la oferta, dado que prácticamente se mantuvo la misma tendencia. Subir los precios de manera muy importante, especialmente a partir de 2014 y en zonas urbanas y turísticas. E incrementar los desahucios, especialmente a partir de 2016, coincidiendo con el final de los primeros contratos derivados de la Ley 2013 y los plazos de 3 años. Como vemos, la reforma de 2013 quedó lejos de dejar efectos positivos en el mercado de la vivienda y el alquiler. Es esencial reconocer la situación actual en la que se encuentran las familias españolas que viven en alquiler, que necesita de una acción pública inmediata y urgente, tal y como lo avalan, por ejemplo, estos datos. Por un lado, el 43% de las familias españolas que viven en régimen de alquiler de mercado sufren sobreexposición financiera a los gastos de vivienda, de acuerdo con Eurostat, siendo esta cifra la más alta de los países de nuestro entorno. Y, por otro lado, el incremento de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de alquiler. Los últimos datos conocidos de 2018 ratifican la tendencia ya apuntada en el año anterior, que es la de un considerable incremento, un 7,9% respecto del ejercicio anterior. Si a estos datos le añadimos el del escasísimo parque público de vivienda social en España, nos encontramos ante una situación frente a la que es necesario intervenir. Silencio, por favor. Silencio. De manera inmediata. Como consecuencia de ello, en el Gobierno, desde el primer momento, nos hemos comprometido con una nueva política de vivienda que, además del contenido del Real Decreto Ley que desarrollaré, contempla medidas tan importantes como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitres se queden con las viviendas sociales, incrementar la oferta con un plan específico para 20.000 viviendas para alquiler social y asequible, la utilización de todo el suelo público disponible, la introducción de mejoras en el plan de vivienda o la movilización de los recursos junto con el sector privado.
Teniendo en cuenta lo anterior y fruto de un trabajo intenso, el Consejo de Ministros del 14 de diciembre aprobó este primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el consiguiente objetivo: encontrar un punto de equilibrio entre variables fundamentales, dotar a los arrendadores y arrendatarios de una situación de equilibrio de fuerzas entre ambas partes, dotar de seguridad jurídica suficiente al mercado y generar las condiciones necesarias para incrementar la existencia de un mayor parque de viviendas en alquiler. Y ello sin olvidar que, de acuerdo con la Constitución española y Naciones Unidas, la vivienda no puede ser considerada simplemente un bien de inversión, sino que se trata de un derecho que ha de ser protegido por los poderes públicos. Se trata de un derecho clave, esencial, que hace que pueda ser realidad el disfrute de otros derechos, puesto que sin la seguridad de una vivienda difícilmente puede una familia construir un proyecto de vida. Así lo señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en sus observaciones finales al sexto informe sobre España en marzo de 2018, en las que manifestaba su preocupación y formulaba una serie de recomendaciones al Estado español en materia del derecho a una vivienda adecuada y de desahucios que son debidamente atendidas en las medidas previstas en el presente Real Decreto Ley. Pero, como he señalado, quiero reiterar que el giro en la política de vivienda que está realizando este Gobierno tan solo empieza en el presente Real Decreto Ley, que se limita, como no puede ser de otra manera, a las cuestiones más urgentes y de aplicación inmediata. Este Gobierno sigue trabajando a través de otros instrumentos normativos y de gestión en hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. Dicho esto, a continuación paso a describir con más detalle el contenido del Real Decreto Ley, cuya convalidación debatimos hoy en esta Cámara. Se estructura en 4 títulos y se compone de 5 artículos, una disposición adicional, 2 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales. El título 1 introduce la necesaria reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda a través de distintas modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre las que se destaca la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda. Se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma liberalizadora de 2013. De esta manera, se establece en 5 años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de 7 años. Se responde así a las diferencias que, tanto desde el punto de vista del tratamiento fiscal como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica. En cuanto a la prórroga tácita, se establece que, llegada a la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existe comunicación alguna. Silencio, por favor, silencio. Adelante, señor ministro. Adelante. Si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo, se prorrogará el contrato durante 3 años, con lo que se dota al inquilino de una mayor estabilidad que deja de estar expuesto a la prórroga anual establecida en 2013. Además, se establecen modificaciones que inciden en el momento de la suscripción de los contratos de arrendamiento. Por un lado, se fija en 2 mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración. Y, por otro lado, se establece por ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario. En todo caso,
la problemática del alquiler trae también causa de la insuficiente oferta de vivienda en alquiler en nuestro país, debido a una serie de trabas prácticas que entorpecen la reacción desde la oferta a las señales de precios, impidiendo que el mercado funcione adecuadamente. En el ámbito específico del alquiler social o asequible, el número de viviendas continúa siendo insuficiente debido en parte al escaso uso de los mecanismos público-privados que permiten el máximo impacto sobre el mercado de alquiler dentro de las restricciones presupuestarias existentes. La solución equilibrada a la problemática del alquiler solo es, por tanto, posible si la mayor protección al arrendatario se conjuga con medidas enérgicas por el lado de la oferta. Por ese motivo, la disposición adicional única recoge un mandato al Ministerio de Fomento para asegurar que se dinamiza la oferta de vivienda en alquiler en España. Con este propósito se encomienda al Ministerio un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición. También se recoge en el título 1 una precisión técnica en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico, suprimiendo la limitación de que éstas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación. El título 2 introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de obras de mejora de accesibilidad. En primer lugar, se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del Fondo de Reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10 de la Ley sobre Propiedad Horizontal. En segundo lugar, se extiende la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad de vecinos pueda tener acceso alcance el 75% del importe de las mismas. En materia de viviendas de uso turístico, también se recoge en el título 2 una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada, 3/5, necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial. Por su parte, el título 3 incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de 1 mes o de 2 meses cuando el demandante sea persona jurídica. De esta forma se clarifica el procedimiento, introduciendo mayor seguridad jurídica y medidas específicas para atender a aquellas situaciones que demanden una mayor protección social. El título 4, que recoge las medidas en materia económica y fiscal, incluye en primer lugar la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introduciendo 3 medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles. En primer lugar, se exceptúa la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica. En segundo lugar, se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. Y, por último, se crea una bonificación potestativa de hasta el 95%
para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica. Por otra parte, para potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución, resulta conveniente mejorar la fiscalidad del arrendamiento de viviendas a fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso a las mismas. En este sentido, se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Otra de las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las entidades locales. Se trata de una modificación que contribuirá a eliminar barreras y paliar el grave déficit de vivienda social existente en nuestro país. Finalmente, el Real Decreto Ley incluye una disposición adicional, 3 disposiciones finales y 2 disposiciones transitorias. La disposición adicional recoge el mandato del Ministerio de Fomento ya mencionado, con el fin de dinamizar la oferta de vivienda en alquiler. Las disposiciones finales establecen los títulos competenciales, la habilitación para su desarrollo reglamentario y la fecha de entrada en vigor de la norma. La disposición transitoria primera regula que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación, y la disposición transitoria segunda establece un periodo de 3 ejercicios presupuestarios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del Fondo de Reserva. Concluyo ya este apartado, señorías, y tras analizar la situación y ratificar las razones de seguridad, de necesidad y urgencia que exige la Constitución, el Gobierno procedió, como he comentado, en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre a la aprobación de este Real Decreto Ley. En consecuencia, solicito a la Cámara el voto favorable en la convalidación del mismo. Y ello porque, señorías, este Real Decreto Ley es un Real Decreto Ley de marcado carácter social, que trata de dar una respuesta política urgente al problema del acceso de vivienda en España, que trata de revertir las consecuencias que sobre el mercado de alquiler tuvo la reforma liberal de la LAU de 2013. Una reforma que no sirvió para estimular el mercado del alquiler, pero sí para estimular subidas desorbitadas de los precios y que dio pábulo y cobertura a maniobras especulativas en el mercado de la vivienda. Que recoge e incorpora a nuestro ordenamiento las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas en materia de derecho a la vivienda y desahucios, que defiende a los inquilinos, da seguridad a los arrendadores y pone dique a las prácticas abusivas en el mercado por parte de los fondos de inversión, y con la que el Estado toma la iniciativa para solucionar el problema de la vivienda en España, tal y como ha hecho poniendo en marcha el Plan 20.000 y reformulando y adelantando las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Esto se traduce en cuestiones concretas que les acabo de relatar y que afectan a la ciudadanía directamente, como el incremento a 5 o 7 años del periodo de prórroga obligatoria del alquiler, la limitación de las garantías adicionales a 2 mensualidades, una regulación más racional para las obras de mejora de la accesibilidad en comunidades de propietarios, la implantación de mayorías cualificadas para que las comunidades de propietarios puedan tratar las viviendas de uso turístico, el hecho de que los desahucios puedan quedar suspendidos cuando afectan a casos que requieran protección social, o la introducción de medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles, entre las que se encuentran la regulación del recargo para inmuebles de uso residencial desocupados. Son un primer paso, aunque no cabe duda que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este Gobierno. Además, trabajamos para la elaboración
de la primera ley estatal de vivienda de la democracia, con la mira puesta en atraer el resto de partidos a la propuesta de Pacto de Estado por la Vivienda que lanzara nuestro presidente Pedro Sánchez y que yo sigo ofreciéndosela en cada intervención que tengo en esta Cámara. Pero hoy es necesario ratificar el presente decreto ley para asegurar el cumplimiento de las cuestiones más urgentes señaladas por Naciones Unidas. Por ello, desde el Gobierno consideramos que la convalidación del decreto de ley es necesaria. Se trata de una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan. Y esta es una oportunidad, sin duda. Quiero, pues, manifestar de antemano el agradecimiento en nombre del Gobierno a los grupos que apoyen esta convalidación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular. Por dicho grupo tiene la palabra la señora Zurita Expósito. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Señorías, hoy tengo el honor de defender la posición de mi grupo parlamentario en uno de estos 8 decretos que se pretenden convalidar hoy y que representa el número 21 de 25 decretos ley que ha sacado este Gobierno en 7 meses. Y este, en concreto, se llama Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, y que ustedes lo han vendido como la gran revolución esperada para solucionar los problemas de vivienda de este país. Y yo le pregunto, señor Ábalos, ¿sabe usted realmente lo que pasa en España con la vivienda? ¿Sabe usted cómo funciona la vivienda libre, la vivienda social, la vivienda protegida? ¿Y se han parado ustedes a analizar por qué suben los precios de vivienda en las principales capitales, en Madrid, en Barcelona, en Canarias, en Baleares? Con todo mi respeto, a mí me da que no. Y les anticipo que no vamos a apoyar este Real Decreto simplemente porque consideramos que no sirve, que no resuelve lo que ustedes dicen que resuelve, o sea, los problemas urgentes de vivienda social y protegida, cuando todas las medidas afectan al mercado libre. Esto es un conjunto de medidas aisladas que dan respuesta a algunos problemas. Son medidas sueltas que en su conjunto no responden al verdadero problema que tiene la vivienda en España, que es que no hay oferta. Y es muy sencillo, o sea, son dos cosas: escasez de oferta en todos los segmentos y falta de seguridad jurídica. Y todo lo que sea ir en contra de esto, lo que no resuelve el problema, pues no es necesario y mucho menos urgente. Mire, todas estas medidas poco tienen que ver con dinamización, con crear oferta. O sea, son factores distorsionantes. Y el principal, la medida que más suena, que es el aumento de plazos mínimos de contratos de alquiler hasta 7 años en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, es lo más distorsionante que hemos visto en este mes de vigencia del Real Decreto. ¿Y sabe cuáles han sido los efectos en este mes? Primero, la paralización de firmas por parte de los arrendadores a la espera de que se despeje la normativa aplicable. Y esto al margen, o sea, es que es lo que conlleva esa técnica que ustedes utilizan del Real Decreto, que lo único que genera es incertidumbre y espanta a todos los actores en un escenario económico en crecimiento. La gente no sabe a qué atenerse y en un tema como la vivienda, pues esto es muy delicado. Están jugando con fuego y lo que genera es inseguridad e incertidumbre en los inquilinos. Ha aumentado los precios en rentas sensiblemente inferiores a 600 euros para evitar ser consideradas rentas reducidas. Ha endurecido los criterios de riesgo ante la imposibilidad de pedir mayores garantías adicionales. La conclusión ha sido menos contratos de arrendamiento y más caros. Esto es lo que ha pasado este mes. Lo único que ha hecho este decreto es crear unos líos absolutamente innecesarios.
Y lo que hay que hacer es muy simple, o sea, es incrementar la oferta con dos opciones básicas. O hacemos vivienda nueva o intentamos que la vivienda existente vacía existente se ponga en el mercado. ¿Y dónde? Pues donde tenemos el problema, señora Ábalos. O sea, no hace falta explicar mucho para entender que usted quiere hacer 300 viviendas en Valencia. No va a solucionar el problema en Canarias ni en ninguna región de España, solo en su tierra natal, la Comunidad Valenciana. Y eso, incentivar, eso se hace incentivando y no se hace penalizando como apunta este decreto. Seamos serios, este decreto es propaganda electoral. Esto es simplemente una justificación de que han hecho algo que no es nada, es una justificación de su ineficacia. Mire, cuando usted llegó aquí, prometió la gran revolución, que iba a reorientar la política de vivienda de este país, que la vivienda iba a ser un pilar fundamental de su mandato. ¿Y qué ha hecho? Pues primero, poner en marcha el plan de vivienda del Partido Popular. Y este decreto, que lo único que hace es hacer guiños a Podemos, que luego además tampoco están convencidos de ninguna de sus propuestas y esperan que se materialice lo que va a ser moneda de cambio en los presupuestos generales del Estado, que es el control de precios de alquiler por parte de los ayuntamientos. Cierto es que los precios del alquiler suben indiscriminadamente, pero todos sabemos que no es general, ni homogéneo en todas las ciudades ni en todas las comunidades autónomas. Se produce especialmente donde el aumento de la demanda no ha ido acompañado del incremento de la oferta y donde la actividad residencial se ha contaminado de otras cosas como el alquiler turístico, entre otras cosas porque sabemos además que no es el único factor. Miren, las medidas que se adopten tienen que dar respuesta a dos cuestiones fundamentales y propiciar, por un lado, el aumento de la oferta de vivienda en alquiler y dentro de ella precios asequibles y luego la seguridad jurídica tanto de contratos de arrendamiento como de seguridad en la promoción inmobiliaria y actuaciones urbanísticas, que sea fácil poner vivienda en el mercado. Porque ahora mismo no es fácil, ni para la vivienda pública ni para la vivienda privada. Y cualquier medida fuera de este contexto producirá el efecto contrario, estrangular más los precios y lo que provocará es más carencia. Señor ministro, yo espero que esta batalla la pierda y que este decreto decaiga, pero va a tener dos batallas más por librar. Primero, la intervención de los precios de alquiler que le piden sus socios de Podemos por parte de los ayuntamientos. Y se abre la mano, lo siguiente que le pedirán va a ser regular las ocupaciones en precario. Y ahí lo que le voy a pedir, señor ministro, es que se sume, que la otra vez no lo hizo, al Partido Popular, a la proposición de ley que presentaremos el próximo viernes para seguir trabajando en la ocupación ilegal de vivienda, que sigue siendo una de las principales lacras de nuestras ciudades, con el aval de los que mantienen al señor Sánchez en la Moncloa. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Gobierno, no sé si el señor ministro quiere intervenir. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados. Vamos a apoyar este decreto, aunque creemos que se debe tramitar como proyecto de ley, porque hay una serie de insuficiencias y de mejoras que se deben realizar y porque creemos además que no se ha hecho una mesa de trabajo con las comunidades autónomas que tendrían mucho que aportar en esta problemática y en este decreto en concreto. En esas mejoras que nosotros consideramos, creemos que, por ejemplo, el considerar financieramente sostenible el tema de vivienda en los ayuntamientos
se debería extender a otras instituciones como las comunidades autónomas, porque en el caso de Canarias podríamos tener cientos de millones de euros, tenemos superávit, al hacer la consideración de vivienda sostenible, con mayor capacidad que los propios ayuntamientos. Segundo, creemos que el IBI debería de extenderse de forma obligatoria en todo lo que es el parque público de vivienda y no dejarlo a voluntad de los ayuntamientos. Nos parece adecuado lo de las obras de accesibilidad de las comunidades autónomas y deberíamos de ver si se puede mejorar el tema de materia de eficiencia energética en determinada materia, también en gastos de comunidad. Y lo último, creemos que tanto la política de enajenación de vivienda de la Sareb como de los grandes fondos de parque público deberíamos de poner algunos mecanismos de tal forma que sea prioritario el acceso por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, pero creemos que se debe tramitar como proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. El texto que se propone no responde a la situación que el propio decreto describe. Las medidas que recoge no responden a la problemática de la imposibilidad de acceder a viviendas de alquiler, esencialmente por el elevado coste de las mismas. Pese a que las competencias en materia fiscal y de vivienda que tenemos en nuestro caso hacen que la repercusión de estas medidas en nuestro territorio sea muy relativo, no podemos dar nuestro aval a una propuesta que no va a conseguir evitar poner freno a los cada vez más numerosos desahucios por impago al alquiler por los precios abusivos. Esta es la principal carencia de este Real Decreto, que no actúa para poner límite a los precios del alquiler, que no quiere intervenir en el mercado del alquiler, sin lo cual el problema no se ataja. Pero es que además no propone medidas concretas para movilizar el parque de viviendas vacías y tampoco el Gobierno apuesta por la ampliación del parque de vivienda pública accesible, prácticamente inexistente en la actualidad. Está bien pasar de 3 a 5 años, poner límite a las fianzas que se reclaman, pero si la ampliación de plazos de alquiler no se aplica a los contratos vigentes y no se interviene sobre los precios, estos finalizarán, se producirá un encarecimiento de los precios al antojo del propietario y ello hará más difícil el acceso a la vivienda. Y si finalmente consigue alguien alquilarla, solo entonces los cambios que se proponen le garantizarán un periodo mayor de estancia en esa vivienda. Nos preguntamos por qué se contempla solo para las viviendas protegidas la obligatoriedad de realizar la revisión anual de las rentas a través del IPC y no se establece la misma para todas las viviendas. Entendemos que, una vez más, las medidas que se proponen se quedan cortas, no atajan el problema de fondo y no pondrán freno a los desahucios por impago del alquiler, que aumentan, por ciento, a un ritmo del 5% anual. Entendemos que hay que actuar sobre todas esas materias. Sobre el IBI de las viviendas vacías ya vienen actuando muchas localidades en Euskal Herria y entendemos que esta no es la vía. También hay que actuar sobre los pisos turísticos. Se acerca bastante la propuesta, pero entendemos que en lo sustancial no podemos apoyar este Real Decreto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el mismo grupo la señora Sorli Fresquet. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, se queda corto, se queda muy corto este Real Decreto. Y es que, en general, entendemos que a este Gobierno le está faltando muchísima valentía, la verdad. Cuando debatimos sobre la recuperación de la sanidad universal, ya dijimos que se quedaban cortos. Cuando nos proponen la reversión del copago, se quedan cortos. Incluso con los presupuestos generales del Estado se quedan cortos a la hora de cumplir algunos estatutos autonómicos, como el caso valenciano. 6 meses de gobierno y seguimos con mucha estética y pocas medidas de calado. Así que entendemos que le falta muchísima valentía al decreto y le está faltando muchísima valentía al Gobierno del Partido Socialista. Y además es que en el caso justamente de la especulación con la vivienda y de reventar la burbuja del alquiler, tenían el ejemplo claro, que era es la ley valenciana de función pública de la vivienda. No tenían que arriesgar nada. Esta ley ha conseguido parar 58 desahucios solo el primer año de vida.
Una ley, además, que consiguió una amplia mayoría en el Gobierno valenciano. La apoyamos Compromís, también Podemos, también el Partido Socialista, pero es que hasta Ciudadanos la apoyó. Por tanto, no había que arriesgar, solo había que coger este texto y traerlo aquí, salvando las competencias autonómicas, ya que teníamos claro que es una ley justa, es una ley útil y es una ley que genera consenso. Por tanto, entendemos que se queda muy, muy corto. Y esto nos demuestra una vez más que el Partido Socialista solo pues hace mucho ruido y pocas nueces en lugar de realmente apostar por rescatar personas. Aún así, vamos a apoyar este Real Decreto porque, bueno, nos obligáis a elegir entre lo malo y lo peor y nos vamos a quedar con lo malo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guillaumes y Rafols. Muchas gracias, presidenta. Señorías, estamos hablando de vivienda, por tanto no se valen frivolidades. He de decir que nuestro apoyo va muy condicionado a que se tramite, como ha dicho algún otro portavoz, como proyecto de ley, condición necesaria pero no suficiente. En todo caso, el sí sería un sí muy condicionado a la tramitación de la propia ley. Condiciones. Al final dependerá de que quede constancia en la ley que los índices de referencia de los precios de alquiler que aplica la Generalitat sea tenido en cuenta, o sea, competencias autonómicas. No a la inseguridad. El PDeCAT apuesta por la estabilidad en el alquiler y además que el mercado se aleje del incremento de precios que hacen posible que la gente se quede a vivir en su ciudad o en su barrio. Creemos que esto es un derecho. Nosotros queremos que esta ley apueste por incentivos fiscales para estimular las aplicaciones de los índices de referencia. Reconocimiento. Este decreto ley va a favor de la estabilidad al permitir de 3 a 5 años la duración de los contratos, cosa que consideramos necesario y urgente. Lo reconocemos. En conclusión, y para finalizar, con la convalidación y el compromiso de estos puntos que he dicho con antelación, podrían contar con nosotros. Si no, no será así. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Bien, buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Señor ministro, parece que todos empiezan a coincidir en la posibilidad de aprobar este Real Decreto Ley y en solicitar su tramitación como proyecto de ley, cosa que nosotros también vamos a impulsarlo de esta manera. Y lo hacemos, evidentemente, primero porque entendemos que el proyecto como tal tiene medidas positivas sin perjuicio de que, además, en él subyace también otro debate de no lo que tiene, sino sobre lo que no tiene, que son medidas efectivas destinadas a regular o limitar los precios del alquiler. Aunque también nosotros pensamos que ese debate se debe producir en otro marco y con otras garantías. Es decir, hablando específicamente sobre esa cuestión con las garantías jurídicas suficientes y, además, en un marco de consenso. Por lo cual, entendemos que es positiva esta actuación y, sin perjuicio de que podamos proponer determinadas medidas de corrección en su tramitación como proyecto de ley, la vamos a apoyar. Decía que este Real Decreto Ley, que ya lo han explicado, tiene 5 artículos, tiene diversas disposiciones, tiene
propone, en primer lugar, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con una medida concreta, o con varias medidas, entre las que cabe destacar la del alargamiento del periodo de vigencia del contrato de alquiler de 3 a 5 años, o el régimen de prórrogas, que en algunos casos son automáticas. Bien, sobre esa nosotros sí somos un tanto discrepantes en alguna materia. Entendemos que es necesaria esa medida, entendemos que es adecuada, pero solo en el principio respecto de aquellos colectivos de grandes tenedores. Creemos que puede no tener un efecto tan positivo y puede ser incluso a imputarles algún tipo de gravamen añadido respecto de aquellos que son pequeños tenedores, pequeños poseedores de vivienda, pequeños ahorradores, que lo que ponen es en el mercado una vivienda, facilitando con ello no solo su supervivencia, sino la de aquellas personas a las que les pueden alquilar esa vivienda en un régimen determinado. La segunda cuestión es la de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con la cual también estamos de acuerdo, que regula diversas cuestiones, entre otras también, aunque se ha comentado aquí que de forma insuficiente, la cuestión relativa a los pisos turísticos, pero es que hace falta empezar a contemplarla sin perjuicio también de reivindicar que esta es una cuestión que es competencia del legislador autonómico y que es, por lo tanto, es a él a quien le va a poder corresponder en su caso. La tercera cuestión es las relativas al procedimiento de desahucio, con las que en principio estamos de acuerdo, pero simplemente voy a poner como ejemplo. Este no solo existe, sino que es que existe el precedente en el País Vasco en el que, como consecuencia de un convenio entre el Gobierno vasco, la Asociación de Municipios EUDER y el Consejo General del Poder Judicial, existe ya un mecanismo preventivo en el que se aplica también esta medida precautoria. Eso sí, no tiene un carácter preceptivo y de obligación legal como se contempla en esta ley, por lo cual también la entendemos positiva. Y en cuarto lugar, las medidas relativas a la Ley de Haciendas Locales, simplemente recordar, como hacía mención la diputada de Bildu también, que esta es una cuestión que es competencia de los territorios históricos, de las Juntas Generales de cada territorio histórico. Y, sin perjuicio de las medidas que propone, muchas de ellas están implantadas ya en Euskadi. Otras, además, tienen carácter dispositivo para los ayuntamientos, con lo cual incluso creemos que puede haber una cierta incidencia en el ámbito de autonomía municipal que quizá no es demasiado acertada. Y, por último, sí también quería comentar que respecto a esa cuestión habrá que hacer alguna precisión, ya que en el ámbito de la competencial, la disposición adicional única o la disposición final única, me parece que es, se hace mención al título competencial en base al cual interviene el Estado, se hace únicamente mención al 149.1.14 y no hace mención a la disposición adicional primera, que es la relativa a las competencias al respeto a las competencias históricas, que como tal hubiera podido corresponder a los territorios históricos, ya que, repito, esta cuestión, la fiscal, la hacendística, la relativa a haciendas locales, es competencia de las Juntas Generales de los territorios históricos vascos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margal Sastre. Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El pasado miércoles se detuvieron en las comarcas gironinas a 16 personas acusadas de desórdenes públicos por presuntamente cortar las vías del AVE. Entre ellos, estudiantes, un periodista y los alcaldes de Verges y Salrà. El alcalde de Verges fue detenido cuando aún era de noche por 4 policías nacionales encapuchados, sin identificación y, lo que es aún más grave, sin orden judicial. Uniformados de día y descontrolados de noche, como dice un buen amigo. Se trata, por tanto, de detenciones ilegales y arbitrarias destinadas a dar miedo. Una causa general en toda regla contra el independentismo, que culminará dentro de pocos días en un juicio en el Tribunal Supremo. Solicitamos, por tanto, la comparecencia inmediata del ministro Marlaska para que nos explique cómo funciona esta policía política controlada por la ultraderecha. Exigimos la retirada de la denuncia por parte de Señor Margal, un segundo. Lleva 1 minuto y medio ya fuera de la cuestión, por favor.
Termino, president. Ignasi, Dani, Carles, la resta de represaliades i tots els estudiants que resisteixen a la Universitat de Girona, molta força, no esteu sols. Referente al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, incluye algunas medidas que consideramos necesarias, pero que en ningún caso resultan suficientes para solucionar el grave problema que tenemos delante. Ministro, no han sido valientes y con este Real Decreto han hecho un parche y no se han atrevido a regular el precio de los alquileres, que es una medida tan necesaria como urgente. Las medidas referentes al procedimiento de desahucio son claramente insuficientes y lo único que consiguen es derivar la responsabilidad a los servicios sociales de los municipios y ciudades sin introducir medidas que permitan a los ayuntamientos disponer de mayores recursos. Queremos recordar un dato demoledor. En este país, cada día, 165 familias son desahuciadas. Si bien es cierto que las medidas incluidas en este decreto pueden ser un punto de partida para una reglamentación más ambiciosa, entendemos que el redactado actual no soluciona el problema de fondo, que es precisamente el importe abusivo de los alquileres. Suponemos, ministro, que han tenido presiones de los de siempre, de los fondos buitre que quieren enriquecerse y especular con la vivienda de la gente. Por tanto, le pedimos que sean valientes y que se pongan al lado de aquellas personas que sufren por conservar su vivienda, no al lado de las que las quieren echar. Si lo van a hacer, van a tener nuestro apoyo. Mientras tanto, nuestro voto es no. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, hoy usted nos trae para una convalidación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler basado en 5 premisas. La primera, la tasa de esfuerzo en las familias, que según su exposición de motivos del Real Decreto está incrementada por la intensa destrucción y precarización del empleo en nuestro país. Pero la tasa de esfuerzo de este año 2018 ha sido menor que la de 2017. Y la de 2017 ha sido menor que la de 2016. Pero le doy la razón, efectivamente, en el que este empleo precario produce que mucha gente, muchas personas que pudieran aceptar y podían intentar comprar una vivienda por los sueldos que le llegan, que no le llegan a final de mes, más de 7 millones de españoles no llegan a final de mes, pues no tienen otro remedio que ir al alquiler. Pero dándole la razón en ese punto, señor ministro, que la precariedad del empleo, que las políticas de los últimos 25 años de este país, donde hay un 18% de tasa de desempleo, un 45% de tasa de desempleo de jóvenes, donde los empleos ahora mismo son precarios, lo que no entiendo es que ustedes votaran no a nuestra ley contra la precariedad laboral. Y que ahora, en estos presupuestos fake, eliminen la partida de 500 millones para el complemento salarial para jóvenes. Aclárese, señor ministro. Una u otra. No puede ir por los dos lados. Y ese es el problema que tienen ustedes en este Real Decreto. Mire, hablan de incremento de precios. Que yo sepa, si hacemos una relación de incremento de precios, todavía la tasa de precios de alquiler están por debajo de antes de la crisis. Efectivamente, hay un incremento de precios en ciertos puntos de la geografía española, en Madrid, en ciertas partes de Madrid, en ciertas partes de Barcelona, en Baleares, pero la media está por debajo de la crisis. Mire, hablan ustedes de escasez de vivienda social. Le doy la razón. La política de vivienda pública en estos últimos 25 años ha sido, en el tema de vivienda social, ha sido un desastre. Tenemos nada más que un 2,5% del parque de vivienda es de vivienda social. Y en eso le doy toda la razón. Hay que trabajar para darle soluciones habitacionales a las familias que las necesitan. Pero este Real Decreto no da ninguna solución. Este Real Decreto no da ninguna solución a este tema. Mire, nosotros
desde Ciudadanos apostamos por una política de vivienda social. Sí, efectivamente. Apostamos por una colaboración público-privada que permita pues, que en los suelos patrimoniales de los ayuntamientos, los suelos dotacionales, pues, se generen pues, viviendas en alquiler para vivienda social y también en alquiler para vivienda asequible. Creación de residencias de ancianos, creación de residencias de estudiantes, viviendas tuteladas para mayores, dándole seguridad jurídica al sector, apostando por los acuerdos con las empresas privadas para que den soluciones habitacionales a un precio bien definido. A día de hoy, la media del precio en Madrid, estamos hablando de 15 euros por metro cuadrado. Lo de los fondos buitres que estamos hablando aquí en todos están a una media de 6,5 euros. Por lo tanto, hay que estudiarse bien los datos. Mire, yo le digo una cosa, en el incremento de desahucios a un ritmo del 5%, efectivamente, por desgracia, hay 30.000 desahucios de alquiler al año. Pero esto supone el 0,8% del parque de alquiler de vivienda en este país, señor ministro. ¿Sabe lo que significa eso? A eso se llama índice estructural de morosidad. Son cosas de la economía. Pero mire, también le digo una cosa, si hacen políticas como la que le hemos dicho nosotros, de mejorar, apostar por la vivienda social y apostar por la vivienda asequible, ese índice se reducirá. No con este Real Decreto, señor ministro, no con este Real Decreto. Mire, cuando han puesto también la accesibilidad, me ha parecido un poco cachondeo. Que la accesibilidad, algo que usted y yo estamos de acuerdo que hay que apostar por ella, sea regulada por un Real Decreto de medidas urgentes. ¿No cree usted que la accesibilidad de los habitantes de las ciudades, no cree usted la accesibilidad de nuestras edificaciones, de nuestras calles, no tiene que tener una ley específica para ella? Me parece que han intentado meter algo ahí de forma inconveniente. Mire, ya le he demostrado que sus 5 premisas no son adecuadas para un tema de prioridades. ¿Sabe cuál es la prioridad? Sus acuerdos con los populistas de Podemos. Esa es la prioridad que tienen ustedes. Mire, yo no sé los pactos que tienen ustedes para que su presidente siga manteniéndose en la Moncloa. Pero le digo una cosa, a la primera de cambio, sus socios le van a votar que no. Vayan ustedes con cuidado, señor ministro, vayan ustedes con cuidado. Mire, el problema de solucionar la carencia de vivienda de tipo social, que es un problema importante, es un problema que todos estamos de acuerdo que hay que solucionar, solo afecta al 4% del parque de alquiler de este país. Y ustedes quieren solucionarlo afectando a las viviendas de alquiler libre, a 4 millones de personas que son personas físicas y pequeños ahorradores que tienen sus pisos en alquiler. Mire, si usted no, termino ya, señora presidenta. Si usted, señor ministro, trae a esta Cámara iniciativas de viviendas consensuadas con el sector, donde se apueste por políticas de oferta que permitan desarrollar el mercado haciéndolo más flexible, más transparente, más equilibrado, más profesionalizado, más moderno y que mire hacia el futuro, entonces podrá contar con nosotros. Pero si usted nos trae iniciativas como esta, con políticas cortoplacistas, meros parches, basadas en políticas de vivienda trasnochadas, caducas, fracasadas, que miran al pasado, entonces, señor ministro, no cuente con el apoyo de Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra la señora Martín González. Gracias, presidenta. Buenos días a todo el mundo. Señor Ábalos, le diré para empezar que ha sido un alivio ver que quien se subía a la tribuna a defender este decreto era usted y no la ministra Calviño. Y no es que tenga yo nada personal contra la ministra, pero sé que no me equivoco demasiado si digo que su mano y la de su equipo se ha notado en cada línea de la norma que nos traen ustedes hoy aquí. Porque aunque este decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre, todas y todos sabemos ya que su contenido empezó a perfilarse un mes antes, cuando Blackstone, uno de los fondos buitres más potentes del mundo, se dirigió públicamente a la ministra de Economía para decirle que de ninguna manera el acuerdo de vivienda podía aplicarse en los términos en los que se había
firmado. Y, evidentemente, cada cual decide a quién quiere escuchar en política. Pero, sinceramente, creemos que ustedes, ministro, en este tema lo tenían muy fácil, muy fácil. Habíamos firmado un acuerdo potente, un acuerdo que, sin duda, protegía los derechos de una gran mayoría, los derechos de quien gasta casi la mitad de su sueldo pagando el alquiler, los derechos de quien no sabe cuánto le van a subir el próximo contrato, los derechos de gente joven, los derechos de gente mayor, los derechos de gente que, a pesar de tener un trabajo, no llega a pagar su alquiler, de clases medias de todo el país que no saben si van a poder seguir viviendo en su barrio o incluso en su ciudad. Ustedes tenían que elegir entre escuchar y defender los derechos de toda esa gente o proteger lo máximo posible, rebajando nuestro acuerdo, a todos los que, como Blackstone, se están forrando a costa de liquidar derechos y precarizar las vidas de miles de familias. Y así las cosas, y cuando estábamos en plena negociación, sacaron ustedes un decreto que pudimos leer por primera vez en el BOE. Sin embargo, para nosotras lo peor de todo esto no han sido las formas, que creo que estamos de acuerdo en que no han sido buenas. Lo peor de todo es asistir a un intento evidente de diluir nuestro acuerdo y dejar caer muchas medidas que a regañadientes conseguimos que aceptaran cuando negociamos los presupuestos. Y si no, ¿cómo justifican ustedes que casi lo único que han mantenido intacto del acuerdo sea la nueva duración de los contratos? ¿Dónde está el resto, señor ministro? ¿Dónde está el resto? No tiene sentido alargar contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente. Ustedes son conscientes de que en este mes pasado ya se están dando casos de grandes propietarios que exigen 1.000 euros al mes los 3 primeros años de contrato, 1.200 los 2 siguientes y 1.400 los otros 2. Eso ocurre porque ustedes han renunciado a modificar lo que el PP introdujo en 2013 para impedir que los precios dentro de un mismo contrato solo pudieran subir el IPC. Hace tan solo un año, cuando el PSOE estaba en la oposición, proponían revertir esa medida. Y entonces estábamos de acuerdo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Que desde que están en el Gobierno les gusta más lo que aprobó el PP en 2013? Sigo. Si el acuerdo de presupuestos contempla que se permita a los ayuntamientos limitar las subidas abusivas de los alquileres, ¿cómo es posible que eso no esté en el Real Decreto? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes entienden lo que está ocurriendo en las ciudades? ¿No se dan cuenta de que hoy, además de los miles de desahucios dictados en los tribunales, existen otros miles de desahucios silenciosos de vecinos y vecinas que se tienen que ir de sus pisos y de sus barrios porque les exigen subidas del 40, del 50, del 100 o del 300%? Y más cosas. ¿Por qué este Real Decreto permite que los nuevos compradores de vivienda, esos fondos a los que algunos escuchan tan atentamente, no estén obligados a respetar los contratos vigentes si estos no están en el registro de la propiedad? Esa es otra medida que el PP introdujo en 2013 precisamente para facilitar la expulsión de vecinos y las subidas de precios. ¿Están ustedes más de acuerdo hoy con el PP que con nosotras? ¿De verdad me dice eso? ¿Y por qué? ¿Por qué no asumen lo acordado respecto a quién tiene que pagar los gastos de formalización del contrato? ¿Por qué no hay ningún cambio significativo para proteger a la gente vulnerable que se enfrenta a un desahucio? ¿Por qué? Todas estas medidas se podrían aplicar ya para la gente que está viviendo de alquiler y que tiene contratos en precarios y les cambiaría la vida de forma brutal. Son muchas las cosas que este decreto incumple y es urgente y necesario poder solucionarlo lo más rápido posible. Ciertamente, su Gobierno ha decidido sentarse a hablar seriamente con nosotras en los últimos días. Y quiero decir aquí que hemos avanzado más en 2 tardes que en 2 meses. Estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que podemos reconducir y resolver una situación que, no tengan dudas, nos incomoda también a nosotras. Hoy votaremos en contra de este Real Decreto y, sin embargo, y quiero que quede muy claro, nuestro voto no busca humillarles, no busca hacerles daño, ni mucho menos pretendemos deshacer la mayoría
de progreso que se generó en la moción de censura. Votar en contra de este Real Decreto es para nosotras un acto de responsabilidad, un acto de reivindicación del acuerdo que firmamos y, en definitiva, un acto para exigir medidas valientes que comiencen a garantizar de verdad el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía. Y lo tenemos así de claro porque sabemos perfectamente lo que está pasando en la calle y porque nosotras no olvidamos nunca ni quiénes somos ni para qué estamos aquí. Señor ministro, le pido que sigan trabajando con nosotras para acordar un nuevo Real Decreto en breve. Escuchen las demandas de los ayuntamientos de las principales ciudades del país. Escuchen a los sindicatos de inquilinos, a las plataformas de afectados. Escuchen las demandas de la mayoría de la ciudadanía que nos exige que por primera vez en décadas plantemos cara a quienes siempre han decidido qué políticas de vivienda había que aplicar en este país. Sean valientes y pónganse del lado de la gente. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar. Señora presidenta, pues buenos días. Miren, yo creo que no hay que darle más vueltas, señora Zurita. El problema de la falta de vivienda es consecuencia de las nefastas políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. Son políticas que han favorecido un intenso y prolongado auge del sector inmobiliario orientado principalmente a la vivienda en propiedad y que ha provocado tasas de endeudamiento muy elevadas, tanto para las empresas como para las familias, siendo las más vulnerables quienes lo sufren fundamentalmente. Son familias con recursos limitados que han venido demandando el acceso a una vivienda en alquiler, encontrándose con una escasa oferta y con el consiguiente incremento de los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Por lo tanto, miren, no es cuestión de batallas, es cuestión de recuperar derechos que con el Partido Popular se han ido perdiendo. Yo entiendo que a ustedes les suene raro, pero más raro todavía nos puede sonar a todos que ante esto un grupo como el de Podemos prefiera votar con la derecha, con el Partido Popular. Pero, mire, en cualquier caso, es fundamental poner fin a esta situación. Y, por supuesto, poner fin a esta situación pasaría, señora Martín, por controlar los precios de alquiler. Me consta que esa es la voluntad del Gobierno, pero no es no hacerlo, sino hacerlo bien. Usted lo sabe. Saben, señorías, que para que desde el Gobierno central se regulen los precios de alquiler en todo el territorio nacional, antes hace falta establecer un índice de precios por quien tiene la competencia para ello y que no son otras que las comunidades autónomas. Invadir esas competencias supondría una involución y hasta donde yo sé, o por lo menos hasta ahora, creía que a usted, y como yo, piensa que esto de la involución no es lo que este país necesita. Y eso es lo que ha llevado a que este Gobierno se haya comprometido a que a lo largo de 2019 se preparen los textos normativos para poder establecer unos índices de referencia y establecer los mecanismos necesarios para que todo ello se pueda llevar a cabo. Pero esto requiere tiempo y, sobre todo, insisto, requiere la actuación previa de las comunidades autónomas, de todas ellas. Pero es que lo que pasa es que, mientras tanto, el tiempo apremia, porque el problema de la falta de vivienda es una realidad que solo se soluciona facilitando el acceso a la vivienda de alquiler. Por ello, es necesario adoptar medidas cuanto antes, porque es muy importante que no nos paremos, porque son las familias, muchas familias, usted se ha hecho referencia aquí a ellas, son familias que demandan actuaciones concretas. Son familias que no entienden, porque desde las instituciones a veces nos enrocamos, nos empecinamos en asuntos concretos sin atender realmente a la generalidad de sus problemas. Seguro que no entienden por qué todavía la Ley de Vivienda que presentó Podemos, la llamada Ley de Vivienda de la Paz, sigue parada en la mesa después de 4 meses. O tampoco entenderán por qué el anterior Gobierno del Partido Popular vetó la proposición de ley que presentó mi grupo de medidas para el fomento del alquiler estable, sin tan siquiera permitir su debate en esta Cámara. Bueno, pues ante todo esto, lo que urge es que podamos establecer un marco legal más sensible y proclive a la efectividad del derecho a la vivienda, lo que no solamente es constitucionalmente deseable, sino también
políticamente necesario, máxime en una coyuntura en la que se vuelven a observar tensiones inflacionistas y problemas de exclusión en el mercado inmobiliario por razones económicas, sin duda, pero también por pura dejación en políticas de vivienda. Ese no dejar hacer y tampoco hacer nada nos está pasando factura y, sobre todo, pasa factura a las familias que demandan actuaciones urgentes, que ofrezcan soluciones y seguridad jurídica en este ámbito tanto a arrendatarios como a arrendadores y como a promotores también, señor Garaulet. Y es precisamente esa urgencia la que ha llevado al Gobierno a traer hoy aquí este Real Decreto para su convalidación, y la que nos lleva a anunciar que mi grupo va a votar a favor de la misma, porque se han especificado aquí por el señor ministro las medidas que contienen, pero miren, medidas tan necesarias como el aumento de los plazos de las prórrogas obligatorias, la limitación de la cuantía de las fianzas o, bueno, la posibilidad de que los ayuntamientos destinen remanentes de tesorería a la compra de vivienda social. Ahora bien, somos conscientes de que cuando hablamos de vivienda son muchas las medidas que se deben adoptar para que esa seguridad sea constante y dar respuesta a proyectos largos de vida. Por ello, nosotros, teniendo en cuenta que muchos portavoces también han referido aquí la necesidad de que el texto sea mejorado y considerando la posibilidad de que a partir de esas medidas que entendemos indispensables y fundamentales para establecer un marco normativo, podamos conjuntamente fijar más medidas a largo plazo en pro del derecho a la vivienda. Desde mi grupo estimamos que una vez que se haya convalidado el Real Decreto, esta puede ser tramitado como proyecto de ley y así entre todos poder trabajar, aportar y discutir en aras a garantizar el derecho a una vivienda, porque no olviden que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar al disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos. Esto debería ser suficiente justificación para votar a favor de su convalidación. Votar en contra será permanecer impasivo ante la dramática situación que padecen miles de familias de este país. Porque, miren, de nada vale salir megáfono en mano a reivindicar el derecho a la vivienda si a la hora de la verdad evitan que se puedan adoptar medidas urgentes que gran parte de este país viene demandando. Eso sí es responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 22/2018 de 14 de diciembre por el que se establecen herramientas macroprudenciales. Para presentar el Real Decreto Ley tiene